Así se ven 400.000 mexicanos y mexicanas congregados en el Zócalo de Ciudad de México este 5 de octubre. No es un número cualquiera, es una demostración de fuerza política que pocos gobiernos pueden presumir al haber cumplido apenas un año. Ya le gustaría a Donald Trump. Y ahí, en el centro de esa marea humana, estaba Claudia Sheinbaum, la primera mujer presidenta en más de 200 años de historia mexicana, cerrando una gira nacional de rendición de cuentas con un mensaje que retumbó más allá de la plaza. No habrá ruptura con López Obrador, dijo Sheinbaum, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Este no era un informe más, era el momento de zanjar especulaciones, de mandar señales claras y de dejar muy claro quién manda y hacia dónde va el país. Se han empeñado en separarnos, dijo en su discurso Claudia Sheinbaum, y que su objetivo no era más que el de acabar con el movimiento de transformación y que se dividiese. Pero eso no va a ocurrir, aclaró Sheinbaum. Y no es una promesa vacía, es una declaración de guerra política contra quienes esperaban fisuras, grietas y algún signo de distanciamiento entre la presidenta y su mentor López Obrador. Porque ahora mismo esa es la obsesión de sus adversarios. Ver caer al gobierno, al proyecto que lleva 7 años transformando México, y Sheinbaum lo sabe perfectamente. Vamos a escuchar algunas de sus palabras, una parte de su intervención. Los conservadores quisieran que olvidáramos cómo se vivía antes. Presidentes rodeados de lujos, gobiernos alejados de la gente, fortunas construidas al amparo del poder público. Pero eso se acabó, porque en este México nuevo la honestidad no es la excepción, es la regla, y que en traición al pueblo, quien robe al pueblo, enfrenta la justicia. Estoy segura que llegaremos a un buen acuerdo con Estados Unidos y todas las naciones del mundo con relación a nuestras relaciones comerciales. Ahora hablaremos de cuál ha sido la posición durante el discurso respecto a Donald Trump y bueno, pues el gran reto que tienen en la frontera norte con un Estados Unidos cada vez más autoritario. Estaremos presentando el prototipo del vehículo eléctrico línea, los avances del taller de diseño de semiconductores y también los proyectos de satélites nacionales y de un vehículo aéreo no tripulado producido 100% en México. Fue básicamente un discurso de 1 hora en el que la presidenta de México fue capaz de representar una demostración de fuerza pocas veces vista. No era solamente el cierre de una gira de rendición de cuentas por todo el país, era algo mucho más poderoso. Era el mensaje de que la Cuarta Transformación no solamente sobrevivió al cambio de mando, sino que se consolidó con más poder que nunca. 73% de aprobación ciudadana tiene ahora mismo, 5 puntos más de lo que tuvo López Obrador en su primer año. Mayorías absolutas en ambas cámaras del Congreso, 27 de 32 gobernaturas. Un poder casi omnímodo que sus opositores observan con una mezcla de incredulidad y también de terror. Y en medio de ese despliegue de músculo político, Sheinbaum aprovechó para lanzar un mensaje directo a los potentados que durante décadas han usado el amparo como escudo para no pagar impuestos. Dijo, el amparo ya no será el resguardo de por vida de los potentados de antes. No hacía falta nombrar a nadie porque todos sabían de quién estaba hablando. Ricardo Salinas Pliego y sus 48.000 millones de pesos en deudas fiscales. Los grandes evasores que encontraron en el sistema judicial su refugio dorado. Bueno, pues ese refugio, dice Sheinbaum, se está cerrando. Es el fin de una era de privilegios judiciales para quienes más tienen. Y esto no es una retórica populista, que es de lo que suelen acusar a Sheinbaum, no, es un cambio estructural que toca fibras más sensibles del poder económico mexicano que hasta el momento había gobernado alegremente, hasta que llegó López Obrador.
Pero hay algo más profundo todavía en el discurso del Zócalo, que hemos visto delante de 400.000 personas, algo que va más allá de las reformas legales o de los números de aprobación. Es la reafirmación de un proyecto político que se niega a morir. Ha dicho: compartimos valores, honestidad, justicia y amor al pueblo de México, refiriéndose a López Obrador. Y luego, como quien clava una estaca en el corazón de las especulaciones que hacían contra esta realidad, dice: fue, es y será siempre ejemplo de honradez, austeridad y profundo amor al pueblo de México. Nunca se rindió frente a la presión, dice, de López Obrador, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios y, escúchenlo bien, su presidenta, dijo Sheinbaum, tampoco lo hará. ¿Por qué esa insistencia en la continuidad? ¿Por qué ese énfasis en la unidad con López Obrador? Bueno, pues la respuesta es simple y al mismo tiempo compleja. Simple porque el proyecto de la Cuarta Transformación necesita cohesión para enfrentar los envites que vienen. Y complejo porque Sheinbaum debe navegar entre la lealtad al pasado, es decir, a López Obrador, y la construcción de su propio liderazgo independiente y autónomo. Y lo que está haciendo, se podría decir que se está produciendo con gran inteligencia política, que muchos habían llegado a subestimar o incluso habían deseado que fuese de esa manera. Cuando asumió la presidencia hace un año, los análisis políticos se dividían entre quienes la veían como una simple continuadora y quienes apostaban por una ruptura visible con López Obrador. Los conservadores soñaban con fracturas internas inmediatas. La oposición esperaba el momento en el que Sheinbaum se distanciara de López Obrador para intentar cooptarla o al menos neutralizarla. Ernesto Zedillo, desde su exilio dorado en Yale, llegó a recomendar públicamente que se liberara del caudillo. Se refería a López Obrador. La respuesta de Sheinbaum a esto fue demoledora. Dijo: anhelan que yo rompa con el presidente López Obrador, pues se van a quedar con las ganas. ¿Cómo voy a hacerlo si luchamos toda la vida juntos? Y aquí está el punto clave. No es una sumisión, como a algunos les gusta caracterizarlo, no es subordinación. Es coherencia ideológica y estrategia política. Sheinbaum entiende que el poder de la transformación radica en su unidad, en su capacidad de mantener un frente común contra los intereses que durante décadas saquearon al país. Romper con López Obrador no sería solamente una especie de traición personal, en lo individual, sería un suicidio político del proyecto que la llevó al poder con 35 millones de votos. Y mientras Sheinbaum consolida su poder interno, el contexto internacional, que es lo más relevante del momento, añade mucha presión. Donald Trump, al norte, y sus amenazas arancelarias son el elefante constante en la habitación. Durante meses el presidente estadounidense jugó al gato y al ratón con México, amenazando con tarifas del 25 o del 30%, acusando al país de no hacer suficiente contra el narco, culpando a México del problema del fentanilo que mata decenas de miles de estadounidenses cada año, como si fuese problema mexicano el gran problema que tienen con la sanidad en los Estados Unidos. La respuesta de Sheinbaum ha sido firme pero calculada con este asunto. Lo habéis escuchado antes durante un momento. No es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas, le escribió Sheinbaum en una carta pública a Donald Trump. Y luego, el dato contundente, importante, el 70% de las armas ilegales incautadas en México provienen de los Estados Unidos. Le dijo Sheinbaum: las armas no las producimos nosotros en México, las drogas sintéticas no las consumimos nosotros. Los muertos por la delincuencia para responder a la demanda de drogas en su país, lamentablemente, los ponemos nosotros, que es una forma clara de plantar cara a un presidente estadounidense que lo que está diciendo es que todo el problema es cuando cruzas la frontera, y es mentira. De hecho, muchas veces el problema es precisamente aquellos que permiten que ese negocio exista, el negocio de la frontera. Es el tipo de respuesta que López Obrador también le habría dicho a Donald Trump. Frontal, sin complejos y apelando a la soberanía nacional, de la que no hay que avergonzarse, como hace Alito, por ejemplo. Y aquí está otra de las claves de la continuidad. En un mundo donde Donald Trump amenaza con aranceles y presiones, México necesita un frente unido. No puede darse el lujo de divisiones internas cuando enfrenta presiones externas de esta magnitud. La unidad no solamente es una consigna, es una necesidad estratégica. Pero hay números que respaldan todavía más la estrategia. Durante este primer año, Sheinbaum puede presumir de logros concretos. La reducción del 32% en homicidios dolosos a nivel nacional, que no es poca cosa. Zacatecas con una caída del 88%. Chiapas con el 73%. Jalisco con el 62%. Son cifras importantes que hablan de una estrategia de seguridad
que por lo menos está dando resultados palpables, pese a las críticas y a los cuestionamientos. Pero cuidado con pensar que esto es ruptura, no, es complemento, es evolución, es la forma en la que Sheinbaum está construyendo su propio legado sin traicionar al proyecto común. Y eso es lo que no entienden sus adversarios. Buscan la confrontación, la división, el quiebre y se encuentran con una presidenta que sabe jugar con las cartas que tiene, que entiende que su fuerza viene de la continuidad, pero también de su capacidad para innovar dentro de los márgenes del proyecto. Y mientras tanto, la oposición, además de pegarse golpes en las instituciones parlamentarias, pues siguen sin entender qué les pasó. Siguen apostando por la división interna de Morena. Lo único que puedes apostar cuando eres un tanto mediocre es porque se dividan tus adversarios. Siguen esperando la ruptura entre Sheinbaum y López Obrador. Siguen sin comprender que el proyecto de la Cuarta Transformación no es un capricho personal, sino un movimiento histórico con raíces profundas en las demandas populares. Por eso pierden elección tras elección. No tiene más. Por eso su discurso no conecta con la gente. Por eso sus críticas suenan tan huecas, incluso cuando reparten puñetazos como Alito. Y hay un elemento que no se puede ignorar. El contexto internacional favorece ahora mismo los proyectos progresistas de izquierda en América Latina. Lula en Brasil, Petro en Colombia, Boric en Chile. Un giro regional, al que ahora puede añadirse Argentina también, porque el señor Milei lo tiene muy, pero que muy crudo. Es un giro regional que lo que hace es fortalecer la posición política de México con Sheinbaum. No es casualidad que estos líderes estuviesen todos presentes en la toma de potestad, en la toma de presidencia de Sheinbaum hace justo un año. Hay una internacional progresista que se está articulando como respuesta al trumpismo y a la derecha global, y México con Sheinbaum está al frente y es una pieza clave en esa necesaria articulación ahora mismo en el planeta Tierra. Pero volvamos al Zócalo, a ese momento en el que Sheinbaum, ante cientos de miles de personas, es una absoluta locura la cantidad de gente que se reunió allá, hace una declaración que debería preocupar a más de uno. Dijo lo siguiente: el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía. Esto no es una retórica nacionalista, la que nos tienen acostumbrados otros políticos de la extrema derecha, no, es un mensaje directo a Washington, a Donald Trump, a las corporaciones transnacionales y a todos aquellos que consideran que México o América Latina en general es su patrio trasero, insisto, a Donald Trump. La soberanía no se implora como hacen algunos, se ejerce con dignidad, con fervor, con pasión, sin arrogancia, sin necesidad de arrogancia. Y esa es la que quizás es la mejor definición de ese primer año de gobierno de Sheinbaum, un ejercicio de soberanía total y absoluta, pero sin estridencias y sin concesiones al mismo tiempo, un equilibrio delicado entre la cooperación internacional necesaria y la defensa irrenunciable de los intereses nacionales. El tema del fentanilo es paradigmático en este asunto, porque Donald Trump acusa a México de no hacer suficiente con el asunto del fentanilo, y Sheinbaum pues, le responde con datos, que es mucho más útil. Le habla de la reducción del 41% de las incautaciones fronterizas entre enero y febrero. 29 personas extraditadas a los Estados Unidos, pero también hace la pregunta incómoda: ¿de dónde vienen los precursores químicos? De Asia, entrando tanto por puertos mexicanos como estadounidenses y canadienses. Es un problema, obviamente, global, que Donald Trump quiere resolver con amenazas bilaterales, poniendo un muro más alto o más aranceles a México, y no funciona así, y Sheinbaum lo sabe. Pero hay algo más profundo todavía en juego, y es que el proyecto de la Cuarta Transformación no es solo un programa de gobierno, es una especie de visión de país. Una apuesta por revertir décadas de neoliberalismo, de sumisión a los Estados Unidos, de privatizaciones, de desmantelamiento del Estado para beneficiar a los más poderosos. Es la recuperación de la rectoría estatal en sectores estratégicos de la economía. Es la apuesta por un estado de bienestar que había sido sistemáticamente destruido y en muchos casos ni siquiera se había permitido su nacimiento. Y eso no se construye en un sexenio, ni siquiera en 10 años, necesita continuidad, necesita tiempo y necesita unidad. Los críticos de siempre dirán: no, populismo, insostenible, demagogia. Pero los números dicen otra cosa. La reducción de la pobreza es real. La recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo es verificable. La ampliación de los derechos sociales es tangible. No es perfecto, obviamente. Está a años luz de ser perfecto, pero todavía hay enormes desafíos, pero es innegable que algo fundamental ha cambiado en México en estos 7 años y que la oposición es incapaz de entender qué es esa cosa, ni el momento histórico en el que ahora mismo México está viviendo, y de ahí a sus
desastrosos resultados electorales. Un momento muy interesante. Si os interesa escuchar el discurso completo de la presidenta, lo podéis buscar en su propio canal de YouTube. Se llama La transformación avanza, mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Zócalo. 400.000 personas, amigos y amigas. Os deseo mucha suerte y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo un par de vídeos más por aquí que tal vez os interesen. Adiós.